Hola a todos, hoy recapitularemos la película The Menu de 2022 y vamos para otro resumen top. Al inicio de la película conocemos a Tyler, un ricachón mimado que decidió impresionar a su novia Margot en un restaurante cheto llamado Hawthorne. Solo hay un detalle, el restaurante está en una isla aislada y es comandado por el chef Julian, una especie de genio de la gastronomía respetado por la élite. Para llegar allí, solo en barco, lo que muestra lo exclusivo que es el lugar. Además de ellos, otros invitados igualmente privilegiados estaban yendo para el mismo rolé. Tan pronto como llegaron, fueron recibidos por Elsa, la jefa de sala. Ella guió a todos en un recorrido por el restaurante y se aseguró de avisar que el equipo trabaja unido como una familia. Y si tú que estás viendo esto crees que trabajas demasiado, no has visto nada. Esta gente de la cocina trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Con el recorrido concluido, los invitados se sentaron en el salón principal, justo enfrente de la cocina, donde varios chefs preparaban los platos con precisión quirúrgica. Elsa avisó que estaba prohibido tomar fotos de los platos porque ahí el negocio era vivir el momento, algo que sería único. Entonces entra el chef Julian. Antes de comenzar la cena, fue informado por Elsa que Tyler llevó a Margot como acompañante, pero había un pequeño problema, ni siquiera estaba en la lista. Tyler había reservado la cena hacía un año, cuando aún salía con otra mujer, o sea, Margot era como la intrusa chique. Julian no le gustó ni un poquito, pero prefirió dejarlo quieto, al menos por ahora. La cena comenzó con la primera entrada, mientras los invitados elogiaban la presentación e intentaban encontrar significado en el sabor de una hoja con espuma. Tyler, deslumbrado, rompió las reglas y sacó una foto del plato. Margot ya no vio nada especial en la comida. A esa altura, ella ya encontraba todo un gran teatro caro. Vino el segundo plato y Julian hizo cuestión de salir de la cocina para discursar. Habló que los platos no eran solo para comer, sino para ser apreciados en los mínimos detalles. Para dejar todo aún más espectacular, contó la historia de la receta, comparando la comida con arte. Margot encontró todo aquello un aburrimiento. Tyler, por otro lado, parecía estar presenciando un milagro culinario. Y sí, sacó otra foto, escondido. Julian seguía con su performance gastronómica, y el próximo plato fue un show aparte. 5 tipos de salsa sin pan, porque según el chef, el pan es comida de pobres. Uno de los empresarios presentes, tal vez el único con un de juicio, pidió pan y encontró todo aquello una payasada. Elsa respondió con un no firme y elegante. Cuando los empresarios amenazaron con cerrar el restaurante, ella mantuvo la postura. Coman lo que se les sirva. Margot, con cero paciencia para tanta tontería, simplemente se negó a comer aquello. Luego, Julian volvió con otro plato, esta vez llamado Memoria, y ahí el clima se puso tenso. Comenzó a contar un episodio de su infancia. Su padre borracho llegó a casa y comenzó a golpear a su madre. Trató de estrangularla con un cable telefónico. Julian, siendo niño, tomó una tijera y la clavó en el estómago de su padre. La audiencia gourmet, acostumbrada a historias sobre vinos franceses y trufas raras, ahora estaba digiriendo un plato con trauma incluido. Los invitados comenzaron a sentirse incómodos con la pesada historia del chef, pero fingieron que era solo una dramatización excéntrica para darle un toque emocional al plato. Pero la próxima etapa de la cena dejó claro que aquello estaba lejos de ser solo actuación. Vinieron pedazos de carne y tacos, pero no cualquier taco. Cada uno tenía una imagen impresa con algún momento embarazoso, íntimo o completamente comprometedor de la vida de los invitados. Era como un menú personalizado de su propio pasado sucio. Por ejemplo, en el taco de la crítica gastronómica estaban estampados los restaurantes que prácticamente destruyó con sus reseñas ácidas. El taco del actor mostraba una escena de la peor película de su carrera, un recordatorio crujiente de que no todo papel debería ser aceptado. Los empresarios, por su parte, ganaron una dosis de vergüenza con imágenes de cuentas bancarias ilegales, fruto de lavado de dinero. Como era de esperarse, los empresarios surtaron, llamaron a Elsa y exigieron saber de dónde el restaurante había conseguido esa información, y claro, amenazaron de nuevo con cerrar todo. Pero Elsa, con la calma de quien ya esperaba ese tipo de berrinche, simplemente se negó a explicar algo. Mientras el caos comenzaba a fermentar en las mesas, Annie notó que en su taco había una foto de Richard, su acompañante, con una chica mucho más joven. Avergonzada, preguntó qué significaba aquello
y Richard, sin saber dónde meter la cara, juró que no sabía nada. En el taco de Tyler, por otro lado, había fotos de él sacando fotos escondidas de la comida, un crimen capital en aquel templo gastronómico. Él entró en pánico, queriendo correr para pedir disculpas al chef. Margot, todavía intentando mantener un mínimo de dignidad, dijo que él estaba exagerando y fue al baño sola, solo que mal entró ahí y fue seguida por el propio chef Julian, que surgió de la nada y disparó sin rodeos. ¿Quién eres tú? Margot dijo su nombre, pero Julian ya sabía que ella no formaba parte de la reserva original. Con rabia, respondió con un tono misterioso: no deberías estar aquí hoy. Después de eso, ella volvió a la mesa con la cabeza girando, y ni siquiera era por el vino. La tensión solo aumentó cuando Julian trajo a Jeremy, su aprendiz, al salón. Anunció que él había preparado el próximo plato, pero en vez de elogiarlo, comenzó a humillarlo frente a todos. Dijo que nunca sería un gran chef, que no tenía talento ni futuro. Entonces, en un momento de pura locura, Jeremy se quitó la vida ahí, frente a todos. Los invitados quedaron en shock, aterrorizados y congelados. Julian, por su parte, anunció con la mayor frialdad del mundo que aquello formaba parte del espectáculo. Y es a partir de aquí que el caldo comienza a derramarse. Pero antes de seguir, vale un aviso. Independientemente de lo que ocurra en la pantalla, presta atención al mensaje detrás. El director no está solo contando una historia, está lanzando una crítica social en tu cara. Así que aguanta firme, porque a partir de aquí no hay vuelta atrás. Después de algún tiempo, todos volvieron a sus lugares, todavía intentando entender qué estaban viviendo. Fue entonces que Richard, ¿ves el único con buen sentido común? Dijo que quería irse. Elsa, intentando controlar la situación, pidió que se sentara varias veces. Cuando él se negó, el equipo del restaurante simplemente lo agarró y le cortó los dedos ahí, en medio de la cena. El pánico fue generalizado y entonces llegó el mensaje final. Cualquier intento de huir o desrespetar la cena sería castigado, y de la peor manera posible. Lo más bizarro fue que Tyler, en medio de todo ese colapso psicológico colectivo, continuaba comiendo. Después de un tiempo, Julian mandó llamar a Margot a la cocina, pero esta vez no fue para hablar sobre salsas. Quería saber quién era ella realmente, y fue directo al punto. Dijo que había pasado días y noches planeando cada detalle de aquella cena insensata, y que su presencia estaba arruinándolo todo. Era un hilo suelto en un plato perfectamente montado. Fue ahí que el chef soltó la bomba. Todos los invitados morirían esa noche, sin rodeos y sin metáforas. Aún dio a Margot 15 minutos para decidir si quería vivir o morir con los demás. La chica, obviamente en shock, volvió a la mesa llorando. Antes de servir la próxima ronda de platos, Julian decidió abrir espacio para preguntas. Uno de los Inuten 36 hombres, finalmente cansado de contener la curiosidad o el miedo, preguntó: ¿por qué estás haciendo esto? Julian respondió con la serenidad de quien ya no da la mínima. Dijo que estaba harto, que administrar el restaurante se había convertido en una prisión, y que la cocina, su antiguo santuario, ya no le traía ningún placer. Y a quienes culpaba por eso eran exactamente las personas que estaban allí esa noche. La explicación fue un golpe en la cara de los invitados. La crítica gastronómica estaba allí debido a sus reseñas ácidas que acabaron con varios restaurantes. Probablemente incluso con los sueños de gente honesta que solo quería servir un macarrón decente. El editor de ella también fue incluido en el paquete porque siempre apoyaba sus juicios. Richard y Annie frecuentaban un restaurante desde hace tiempo, pero nunca elogiaron un plato, apenas recordaban los nombres de las recetas. Eran el tipo de clientes que exigen arte en el plato pero ni prestan atención a lo que están comiendo. Para el show de furia, Julian reveló que el inversor ángel del restaurante estaba colgado afuera, sobre el agua. Dijo que el hombre era obsesionado por lucro, siempre quería cambiar el menú y forzaba decisiones comerciales absurdas. Entonces, frente a todos, Julian literalmente hundió al sujeto en el agua. Pasados 15 minutos, Julian llamó a Margot de nuevo, ahora en la oficina. Quería saber cuál era su relación con Richard. Fue entonces que ella, sin más cómo mentir, reveló su verdadero nombre. Era Erin, era una acompañante de lujo. Y sí, Richard era un cliente frecuente que la pagaba bien por sus servicios. Julian escuchó todo, hizo cara de quien ya esperaba y la despachó de vuelta a la mesa. La atención estaba a punto de explotar cuando Julian decidió confrontar a Tyler. Miró hacia él y preguntó: ¿por qué viniste aquí?
Tyler dijo que soñaba con conocer el restaurante desde hacía años. Cuando surgió la oportunidad, compró el ingreso al instante y llevó a Erin solo porque la novia original desistió de ir en el último minuto. Erin escuchó aquello y obviamente perdió el control. Partió hacia él con toda la rabia acumulada de la noche. Comenzó a agredirlo ahí mismo, en medio del salón. Fue necesario que el personal interviniera para separarlos, y la cena aún ni había terminado. Más tarde, Julian llamó a Erin una vez más a la oficina, pero ahora no era para interrogatorio, sino para hacer una invitación. Quería su ayuda en la preparación del postre final. Pidió que fuera al depósito para buscar una caja específica. Erin solo asintió y salió en silencio. Mientras tanto, en el salón, el actor decidió levantar la voz y cuestionar por qué, después de todo, estaba siendo castigado. La respuesta del chef fue directa como una puñalada, porque esa película suya fue tan mala que arruinó completamente su humor. Mientras tanto, Erin hizo un desvío estratégico, invadió la casa del chef, probablemente la única parte de la isla que aún guardaba alguna pista sobre su cordura. Dentro, encontró una puerta cerrada, intentó forzar la entrada, pero fue sorprendida por Elsa armada con un cuchillo y dispuesta a proteger el culto gourmet con uñas y dientes. Las dos entraron en una pelea violenta, en medio del caos. Erin terminó matando a Elsa sin querer, pero con eficiencia. En shock, tomó las llaves de la mujer y finalmente entró en el cuarto del chef. Ahí dentro encontró un verdadero museo personal de Julian, recortes de periódicos, fotos antiguas, reportajes, todas mostrando al chef siempre serio. Pero había una diferente. Una única foto destaca: Julian sonriendo, usando el uniforme de una cafetería, sosteniendo el trofeo de empleado del mes. Erin entonces encontró una radio y sin perder tiempo, contactó a la guardia costera. Contó todo sobre el secuestro, las amenazas, los asesinatos y volvió al restaurante con la caja que el chef había pedido. Poco tiempo después, un guardacostas realmente apareció en el restaurante. El chef amenazó a los invitados para que nadie dijera una palabra. El hombre entró diciendo que había recibido una denuncia sobre múltiples asesinatos. Julian fingió que todo estaba bajo control y que todo no pasaba de una encenación gastronómica. Pero entonces el guarda reconoció al actor y pidió un autógrafo. El actor, aprovechando la oportunidad, escribió discretamente: "Por favor, ayúdenos". La atención alcanzó su pico cuando el guarda leyó el mensaje y apuntó una pistola al chef. Todos pensaron que la pesadilla había terminado. Aquí viene el giro argumental. La pistola era falsa y el guarda era solo otro integrante del equipo psicótico de Julian. Sin tiempo para procesamiento emocional, Julian anunció el plato final, pero ahí Erin tuvo una idea. Encaró a Julian y dijo con toda la sinceridad posible: "No me gustó la comida". El silencio fue absoluto. El ego del chef tembló en la base. Preguntó qué exactamente no le había gustado, y ella respondió que, a pesar de todo el espectáculo, tenía hambre, y que él no había servido nada realmente bueno. Entonces soltó el golpe final. Solo quería una hamburguesa con papas fritas. Bien simple. Julian se detuvo. Algo dentro de él se rompió. Se reconectó en silencio. Fue a la cocina. Allí, por primera vez en años, cocinó de verdad. Nada de espuma, nada de puré de humo, solo pan, carne y queso. Entregó la hamburguesa y ella la comió como quien realmente estaba saboreando algo digno. Hizo elogios sinceros, lo que dejó a Julian casi emocionado. Luego pidió llevar el resto para el camino. Julian reflexionó por algunos segundos y aceptó. Empacó la hamburguesa, tomó el dinero de ella y la trató como cualquier cliente común. Erin se levantó con la bolsa en la mano y comenzó a salir. Pero dudó, pensó si debía dejar a todos morir. Fue cuando Annie, con una mirada serena y un gesto sutil, indicó que debería irse, salvarse a sí misma. Erin entendió el mensaje y partió. Mientras tanto, Julian se dirigió a los demás invitados. Hizo un discurso amargo, agradeciendo la presencia de todos y culpándolos por la muerte de su amor por el arte y por su propia vida. Dijo que esa noche todos formarían parte de su obra final, una cena inolvidable. El último postre fue servido. Entonces Julian incendió el restaurante y así, junto con los invitados, Erin desde el bote observó todo desde lejos. El restaurante ardiendo en llamas, y ella, finalmente libre, dio una mordida en su hamburguesa.
Fin de la degustación. La película The Menu es un banquete de ironía, donde la alta gastronomía se convierte en el escenario de una masacre simbólica. Cada plato es una crítica al ego, la elitización del arte y el vacío de quienes consumen. Todo sin entender nada. Al final, solo quien enfrenta la simplicidad y es honesto sobre quién es consigue salir vivo. Dicho eso, mi nota para la película es 8 de 10. ¿Y ustedes, qué nota le darían? Dejen su opinión en los comentarios o den like si llegaron hasta aquí. Me despido por ahora y hasta la próxima.